¿Cuáles son los mecanismos que están implicados en esos dos procesos? En los trastornos de atención y los cuadros de hiperactividad. Evidentemente, detrás de ellos está el sistema nervioso. Por eso han proliferado las sustancias que tienen una determinada acción sobre ese sistema nervioso, que son capaces de modificar la síntesis o recaptación de determinados neurotransmisores y de esa forma intentar prolongar, facilitar los procesos atencionales o intentar facilitar la acción de las áreas de control. Detrás de esos dos trastornos siempre hay un cerebro. Por eso es un campo que nosotros trabajamos desde la neurología funcional, desde la medicina del desarrollo. Habrá muchos factores implicados en esos dos tipos de trastorno. Habrá factores ambientales, sociales, factores de tipo psicológico que en algunos casos juegan un papel trascendental. Por supuesto, estarán implicados los factores de tipo pedagógico, dado que de una u otra forma, aunque no de manera universal, los niños que tienen problemas de atención o los niños que tienen conductas hiperactivas tienen muchas más dificultades para poder aprender, para poder obtener la información que se necesita obtener de un día entero de escolaridad, de un día entero de experiencia familiar, porque en algunos casos parte de esa información se pierde y en otros casos se pierde también como consecuencia de esa inquietud e inestabilidad que no permiten mantener abiertos fácilmente los canales de escucha, los canales táctiles, los canales de visión que son necesarios para poder aprovechar la experiencia vital. Por lo tanto, habrá factores pedagógicos, en algunos casos jugarán un papel decisivo, pero siempre detrás tenemos un sistema nervioso. Un sistema nervioso que, si hablamos de los trastornos de atención, tiene una especie de estructura. Evidentemente, estas explicaciones son muy simplistas, pero pretendemos que este mensaje sea un mensaje fácilmente comprensible. El cerebro tiene una estructura capaz de seleccionar, para dar prioridad, de seleccionar uno, dos o tres de los cientos de miles de estímulos que constantemente están llegando a él. En el desarrollo de las funciones del cerebro humano, en el desarrollo infantil, si analizamos desde el momento del nacimiento hasta los 6, 7 años, en los que ese niño va a hacer una inmersión ya de lleno dentro del ámbito de la cultura escrita y a través de ella del conocimiento del mundo en el que vive, va a tener que desarrollar una función de sistema nervioso muy bien organizada. El cerebro es una estructura jerárquica. Una estructura jerárquica en la que en cada nivel anatómico, encontraríamos centros de regulación de determinadas funciones. Eso es lo que hace que cuando contamos con buenos automatismos y pretendemos dar un mensaje como el que yo estoy dando ahora, mi cerebro pueda dedicarse a pensar lo que quiere decir y tenga a su alrededor un montón de funciones automáticas que facilitan ese proceso. Para hablar tengo que respirar, tengo que coordinar el ritmo de la respiración con el ritmo de la dicción. Constantemente voy segregando saliva, eso es lo normal, lo fisiológico. Evidentemente hay un automatismo que hace que periódicamente vaya tragando esa saliva sin que se corte el mensaje y sin que yo tenga que estar atento a ese mecanismo. Lo mismo ocurre con los automatismos que me permiten mover mis manos, añadir más o menos emoción al mensaje, y no digamos ya de los mecanismos de alta precisión responsables de la fonación. Entonces, todo ello es una constelación de funciones, de más primitivas a más nobles y más evolucionadas, que si pueden desarrollarse es gracias a que hemos construido una estructura jerárquica muy bien ordenada. Pues bien, hay una pieza en el cerebro que es la que selecciona la señal que va a llegar
a las zonas corticales más evolucionadas, es la que selecciona esa señal que yo voy a dedicarme a analizar y que en un caso puede ser la explicación que está dando la profesora cuando intenta enseñarnos cómo hacer una resta llevando, que en otro caso puede ser esa alerta que se pone en marcha cuando una madre llama a su hijo desde otra habitación y ese nombre tiene que actuar un poco como demarré del mecanismo atencional para que el niño conteste, escuche y reciba ese mensaje. Igual que cualquier receptor de televisión o cualquier receptor de radio, tenemos un mecanismo que selecciona la señal que en cada momento es prioritaria, la señal a la que yo me voy a dedicar. El resto de señales están codificadas, procesadas, ordenadas, descartadas de una forma automática. Evidentemente, para que ese mecanismo pueda funcionar, necesitamos muchas funciones bien desarrolladas. De entrada necesitamos que los informadores funcionen bien. Es evidente que un niño que tiene un problema visual y que a 30 centímetros del libro tiene visión borrosa porque no tiene una buena fusión, una buena binocularidad, no tiene un suficiente nivel de convergencia bien desarrollado y las letras se le mueven, es evidente que por mejor que funcione esa estructura responsable de la atención, difícilmente va a mantener la atención frente a esa actividad, en este caso de la lectura. Es evidente que un niño que tenga distorsiones de la escucha va a tener muchas más dificultades para mantener el canal abierto hacia un tipo de estímulo que no procesa bien, que le llega distorsionado, que un canal auditivo y el otro no funcionan a la misma frecuencia y eso hace que el mensaje le llegue poco nítido, le llegue desordenado, le llegue distorsionado. O ese niño que tiene problemas de hipersensibilidad auditiva y que el simple ruido del pupitre al lado puede llegar a hacerle daño. Detrás tenemos un cerebro, pero un cerebro que tiene una estructura capaz de seleccionar un canal de información, pero evidentemente necesitamos todos unos automatismos que hemos construido a lo largo de 5 o 6 años de vida, que se pueden construir mejor o peor, y que son los que nos han dotado teóricamente, al llegar a los 6 años, de unos canales sensoriales que funcionan perfectamente bien y unos sistemas de respuesta motriz que nos permiten hablar, escribir, dibujar, movernos con eficacia, mantener el equilibrio, mantener la postura del cuerpo con eficacia, etc. Otro ejemplo lo podríamos tener en el caso del niño que tiene un problema laberíntico, no ha integrado bien los laberintos y constantemente tiene que andar corrigiendo su postura. No puede permanecer con la espalda quieta, con la cabeza quieta, simplemente escuchando. Tiene que mover, tiene que corregir, tiene que ir procesando, dedicándose a procesar parte de esos datos de incomodidad, de dolor, de molestia. Evidentemente ese es un gran interferente a la hora de estar en el aula y escuchar las explicaciones de la profesora. Así que ahí tendremos toda esa serie de estructuras y funciones que hay que analizar. No podemos decir, este niño contestando estas 20 preguntas se nos perfila como un niño con un trastorno de atención, le damos esta medicación y ya está. No podemos hacer eso, no deberíamos hacer eso. Si tiene un problema auditivo, o si tiene un problema visual, o tiene un problema laberíntico, o tiene un problema emocional. Hasta ahora yo he hablado de los mecanismos neurológicos implicados en la atención. Pero aquí habría que añadir todos los factores emocionales. El simple hecho de vivir una problemática emocional importante hace que el individuo tenga muchas más dificultades para dirigir esos canales de atención hacia el mundo exterior. Es mucho más fácil que los vierta hacia el interior, hacia eso que le preocupa, hacia eso que para él es en ese momento prioritario. Porque para él es prioritario poder desarrollar una buena autoestima, poder desarrollar unos buenos canales de comunicación a nivel familiar, poder consolidar su rol en la familia
cuando hace 3 meses que ha nacido un hermanito y está en un pleno periodo de transición absolutamente perdido y sin saber qué significará todo eso en su trayectoria vital. Es evidente que en muchas ocasiones para ese niño es prioritario esa angustia, ese miedo, esa ansiedad o esa inseguridad con respecto a una información que venga del exterior. Y luego, si hablamos de hiperactividad, evidentemente está implicado también el cerebro. Nos pasamos 5 o 6 años enseñando a los niños a hacer cosas y durante ese mismo periodo de tiempo deberíamos irles enseñando a controlar esas funciones, a ser dueños de esas funciones. No basta con aprender a hablar, hemos de aprender también a callar. No basta con aprender a andar. Prácticamente yo diría que la naturaleza regala la capacidad de excitación. Cuando un bebé sano de 5 meses está en el suelo y ve delante suyo una pelota roja atractiva, prácticamente la excitación, la capacidad de que ese cerebro sea sensible, se ponga en marcha, se active, eso lo regala la naturaleza. Mientras que la capacidad para ser capaz de ver esa misma pelota cuando tiene 2 años, está en un parque y no cogerla, no lanzarse a ella como si fuera suya, porque es la pelota de otro niño, esa capacidad deberemos ayudarles a desarrollar. Nuestro cerebro debe ser una estructura equilibrada, capaz de excitar y frenar. Gracias al equilibrio entre esa excitación y ese freno, podemos tener conductas adaptativas. Las conductas adaptativas, que en la mayor parte de manuales de psicología, de desarrollo neurofuncional, de pedagogía, es un capítulo que merece una atención especial. Nuestra capacidad de adaptación depende en gran parte de nuestra capacidad de inhibición, de ser capaz de inhibir el deseo de estar el primero en la fila y quedarte en el 4.º puesto simplemente porque antes llegaron 3. Esos 3 niños que llegaron antes que tú están ahí, tú simplemente pones en marcha tu capacidad de control, de inhibición y te colocas en el 4.º puesto. La facilidad para entrar en esas reglas de relación social, la facilidad para controlar tu mano en el espacio de un papel, la facilidad o dificultad para controlar el silencio y la quietud en un cine, o el respeto en un momento determinado en casa de un programa de televisión que a ti no te interesa, pero sí interesa a tu padre. Esa capacidad de control también deriva de una función nerviosa. Prácticamente la estructura frontal, la corteza frontal, está dedicada precisamente a eso, a controlar, no para taponar, no para reprimir. No hablamos de control en el sentido de represión, ese concepto tan mal visto a nivel social o a nivel educativo. No, de controlar como controlamos cualquier vehículo que se ponga en nuestras manos, como controlamos un teléfono móvil que solo llama al teléfono que yo quiero y cuando quiero, como controlo mi vehículo cuando se acerca a una curva tengo que reducir, bajar de velocidad y al mismo tiempo controlar el volante para dirigirlo. Esa capacidad de control está muy vinculada a ese poder que tiene el ser humano de dirigir su conducta, de controlar su primera respuesta para poder elaborar una segunda, tercera, cuarta respuesta mucho más compleja y mucho más rica.